Y pensaba justamente en esta mañana el primer himno que cantamos, que es Gracia, Perdón y Paz. Y esta semana pensaba acerca del perdón. Y me gustaría que hablemos acerca del perdón, pero también en quién enfocar aquel perdón. ¿Sí? Esta semana compartíamos con Diana en un libro que ella tiene que se llama, que es acerca del perdón, ¿sí? Que tiene un devocional diario basado en el perdón. Y justamente daban en el clavo, en el versículo que yo quería compartirles en esta mañana, ¿no? Y iba armando el mensaje de acuerdo a ese versículo y también iba escuchando diferentes mensajes o diferentes situaciones acerca del perdón y de ver que el perdón tiene un gran poder en cada uno de nosotros, ¿no? Eh, la palabra perdón tiene un gran poder sobre el que lo recibe, sobre aquel que recibe el perdón. Y realmente nosotros recibimos ese perdón un día y realmente nuestra vida fue cambiada y nuestro ser también fue realmente cambiado, fuimos perdonados. Y eso no es poco, es mucho. Sentir principalmente el perdón de Dios es lo mejor que nos podía haber pasado a cada uno de nosotros. Y, y bueno, empecé a buscar acerca sobre el perdón eh, y qué es lo más importante para nosotros, quién nos ofrece el perdón. Y Cristo es el que nos ofrece perdón. Y Cristo es el que nos perdona, ¿no? Y pensaba en justamente qué es perdonar, qué significa. Y empezaba a desglosar de a poquito la palabra y bueno, iba ¿cómo es? Se me fue la palabra, iba a decir devocional, pero no, el diccionario. Y la palabra en el diccionario dice, ¿qué significa perdonar? Dice, es una persona la cual olvida la falta que ha cometido otra persona contra ella, y no guarda rencor y deja de lado esa deuda que tiene con ella. Y sin duda, esa es lo que nos sucedió a cada uno de nosotros al recibir el perdón de Cristo. Eh, si bien es una definición de diccionario, pero realmente es lo que sucedió a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y eso es lo que me quería basar en este día. ¿De quién recibimos ese perdón? De Cristo. Y esto es lo que venimos a recordar también en esta mañana. Eh, el perdón que recibimos a través, ¿sí?, de un sacrificio, a través de una ofrenda, de una entrega que se consumó en la cruz, ¿sí? Y venimos a recibir el perdón de cada uno de nuestros pecados. Y me hacía esta pregunta y se la hago a cada uno de ustedes. ¿Qué significó para cada uno de nosotros cuando conocimos el perdón de Cristo? Y realmente recibir el perdón de Cristo es algo muy grande. Si nos podemos a recordar el primer día que lo recibimos, quizás cada uno en su edad, cada uno en su momento, yo quizás a los 5 años, sin duda quizás no había vivido una vida larga, pero recibí el perdón de Cristo. Pero a pesar de eso, mi estado natural era de pecador y también en la práctica era pecador. Y sin duda también recibí el perdón de Cristo. Cada uno de nosotros naturalmente pecadores y también en la práctica pecadores, ¿sí? Ya separados de Cristo, ya separados de Dios. Y ese perdón nos acerca a Dios. Sí, quería recordar en esta mañana a aquel que ofreció el perdón de nuestros pecados. Y sin duda que necesitábamos el perdón y que solamente en Cristo lo íbamos a poder encontrar. En ninguna otra persona, justamente cantamos, no podrá el mundo entero dar al alma paz. Solo Jesús podrá hacerlo, Él te ofrece solas, ¿sí? Y eso es lo que vivimos cada uno de nosotros cuando conocimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el perdón de nuestros pecados, porque necesitábamos la salvación, éramos pecadores, por eso Cristo vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros, necesitábamos la salvación. Y por eso me gustaría que me acompañen a leer Efesios capítulo 1, versículo 7, ¿sí? Dice así el versículo 7 de Efesios capítulo 1, dice, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Y cantábamos, gracia, perdón y paz consigue el pecador. Si hablamos de perdón, tenemos que hablar de redención, ¿sí? Porque realmente la redención la tuvo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. La redención encontramos que Él pagó nuestro precio, ¿sí? Él rompió la ley y Él nos compró, ¿sí? Y nos perdonó, nos dio la libertad, nos dio la vida eterna, nos dio la salvación. Realmente el perdón para nosotros tiene que significar mucho, porque realmente fuimos redimidos por el Señor Jesús. Que pensaba en esto, el poder del perdón para con cada uno de nosotros, y no solamente desde el momento en que lo conocimos, sino que diariamente, al recibir ese perdón, sentimos paz y tranquilidad, porque es lo que necesitamos y es el único que nos ofrece esa paz y ese perdón. Lo hace de una manera grandiosa, ¿sí? Y esa manera grandiosa es que se olvida de nuestros pecados. Conocemos como son los versículos, los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y es un perdón que es absoluto, es un perdón que fue una sola vez y para siempre. Y en esta mañana, ¿sí? En los símbolos podemos recordar, como cantábamos, que su sangre es eficaz, ¿sí? Porque esa sangre es la que lavó nuestros pecados, la que lavó nuestra alma y nos perdonó. Y realmente quería enfocarme en eso, en el perdón que cada uno de nosotros recibimos. ¿Qué hubiera sido si no lo hubiéramos recibido? ¿Qué hubiera sido si el Señor no nos hubiera perdonado? Pero realmente por gracia, ¿sí? Como dice el versículo 7, de las riquezas de su gracia recibimos este perdón. Y me gustaría leerlo en la versión de la NTV, ¿sí? Me hice un machetito, que dice, Dios es tan rico en gracia y en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y realmente qué gratificante, ¿sí? Es poder decir que Él perdonó mis pecados, ¿sí? Hay muchas canciones que hablan acerca del perdón y no sabía cuál elegir para, para hoy, pero realmente recordar que el Señor nos perdonó y el Señor lavó nuestros pecados es realmente gratificante para nuestras vidas, ¿sí? Cambiamos de un estado muertos en vida para vida eterna. Nuestro perdón de los pecados, nuestra salvación, ¿sí? Realmente Cristo nos perdonó y nos salvó de la muerte, ¿sí? Porque realmente íbamos a la condenación, ¿sí? Y cuando hablamos de la redención, cuando hablamos del perdón, hablamos acerca de la redención, ya lo mencionaba, y en el único que podíamos encontrar la redención era en Cristo, ¿sí? Y en esta mañana recordamos la obra de Cristo en la cruz y también recordamos y reconocemos ese perdón que Cristo nos ofreció en la cruz, ese sacrificio que mencioné hace un ratito. Y no solo que también recordamos que Él, no solamente recordamos su muerte, su sacrificio, sino que Él también vino a buscarnos a cada uno de nosotros y también pensaba en que, bueno, Él resucitó, ¿sí? Él consumó su sacrificio en la cruz, resucitó, venció la muerte y también un día nos prometió que iba a volver. Y me gustaría que vayamos a Hebreos, ¿sí? Capítulo 9, versículo 28. Y hablábamos acerca del perdón, ¿sí? Que fue una sola vez y para siempre, y dice así el versículo 28, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, perdón, y aparecerá, perdón, bueno, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, ¿sí? Y también me gustaría leerlo en la versión de la NTV que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida.
Y realmente esperamos su venida, o deberíamos también esperar su venida con anhelo. Pero el Señor Jesús va a venir y va a completar esa salvación. Nos va a venir a buscar y vamos a ser transformados a una nueva imagen y semejanza. Realmente era cortito lo que quería compartir y recordar acerca del perdón. Realmente vivir el perdón cada uno de nosotros, los hijos de Dios, es gratificante para nosotros. Es el único que nos entiende, el que conocía nuestra condición, y a pesar de que no lo merecíamos, ¿sí? El Señor nos perdonó, ¿sí? Murió en la cruz por cada uno de nosotros, con su sangre nos limpió, ¿sí? Nos redimió, consumó la hora allí, resucitó y un día va a venir a buscarnos. Así que, hermanos, solamente quería compartirles este pequeño mensaje acerca del perdón, ¿sí? Recordar que necesitábamos el perdón de Cristo y Él era el único que lo podía ofrecer. Así que nada más que eso quería compartir.